Bien, muy buenas tardes con todos. El día de hoy damos inicio a la clase número 1 de SolidWorks básico con el tema de croquisación. Quien les habla es Ronald Jesús Palma Mejía, estudiante de octavo ciclo de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ahí tienen mi correo para cualquier contacto, cualquier duda que les pueda surgir más adelante. El objetivo de esta sesión, de esta primera sesión, es conocer las ventajas e inconvenientes en la creación de un croquis complejo y sencillo. Hay distintas formas en las que nosotros podemos croquisar. Con croquisar ustedes entiendan dibujar en un plano. Este puede ser de una forma compleja, si es que amerita muchas líneas, muchas curvas, etc. O puede ser realizado de forma sencilla, cuando es realizado con el menor número de trazos posibles. También vamos a enumerar las distintas etapas y procedimientos en la creación de un croquis. Esto tiene un procedimiento. Conocer los procedimientos manuales y automáticos de creación de relaciones geométricas de posición entre entidades de un croquis. Es decir, conocer las relaciones que nosotros podemos establecer entre las diferentes líneas de croquisado que podemos realizar en el programa. Conocer la importancia de tener los croquis completamente definidos, dimensional y geométricamente, enumerar las distintas herramientas de acotación de un croquis. Esos son nuestros objetivos de la primera sesión. Y para ello lo vamos a dividir en el siguiente contenido. Primero vamos a hablar sobre las etapas en la definición y edición de un croquis. Vamos a ver cuál es el procedimiento que nosotros tenemos que realizar para hacer un croquis. Vamos a conocer sobre qué herramientas tenemos para croquisar, para dibujar. Entiendan por croquisar el hecho de dibujar en un plano. A eso se refiere. Y también de la forma de personalizar la barra de croquis de acuerdo a los gustos del usuario. Hablaremos un poco sobre inferencias, el cursor cambiante y otras relaciones automáticas que tienen los croquis. Un poco sobre el Property Manager, cómo se realiza la acotación del croquis, y vamos a también a ver alguna práctica con la finalidad de poder utilizar el programa. Bien, como introducción vamos a comentar lo siguiente. Todo proceso de creación de un modelo tridimensional, nosotros utilizamos SolidWorks. Al ser un programa de modelamiento 3D, y no solo de modelamiento, sino que también podemos realizar incluso simulación con SolidWorks. Nosotros primero, este procedimiento de dibujar un modelo tridimensional requiere previamente haber definido un dibujo en un plano bidimensional. Y a este dibujo en el plano bidimensional se le dota de una característica tridimensional a través de diferentes operaciones, como es la extrusión, la revolución, entre otras que vamos a analizar más adelante. La creación de un modelo 3D exige la definición previa de un contorno 2D, y lo que nosotros vamos a hacer justamente al croquisar es dibujar ese contorno. Nosotros al dibujar ese contorno, luego mediante algunas operaciones que nos brinde el programa, vamos a obtener un modelo tridimensional, que es lo que generalmente nosotros requerimos. Esos contornos de los que estoy hablando los vamos a crear mediante las herramientas de croquisar. ¿A qué me refiero con herramientas de croquisar? Por ejemplo, las líneas, los splines, las curvas, los arcos, los círculos, los rectángulos. A través de esos diferentes tipos de líneas nosotros vamos a crear contornos. Y esos contornos son justamente los que nos van a servir para obtener un modelo tridimensional. Esos dibujos nosotros los vamos a realizar a través de un plano, en un plano previamente seleccionado. Nosotros sabemos por nuestra percepción, la forma en la que nosotros visualizamos las cosas, la existencia de tres planos: un plano de planta, un plano superior y un plano lateral, o un plano frontal, también se le da ese nombre. Esos tres planos son los que también tiene SolidWorks, y a partir de esos tres planos nosotros vamos a poder realizar nuestros dibujos. Una vez ustedes hayan realizado un contorno, nosotros vamos a proceder con la acotación, con el dimensionamiento, asignarle medidas a los lados de ese contorno.
Y esto también conlleva con establecer las relaciones geométricas que van a tener estas líneas. Con relaciones me refiero, y les voy anticipando, más adelante lo vamos a ver con más tranquilidad, pero esta es una introducción. Les estoy comentando a grandes rasgos lo que vamos a ver en toda la duración de estas 2 horas. Una vez nosotros también vayamos acotando el contorno, también vamos a estar estableciendo algunas relaciones geométricas, como por ejemplo concentricidad, tangencia, perpendicularidad, paralelismo, coincidencia, etc. Y esas relaciones las establecemos entre líneas, entre círculos, etc. Entre las diversas herramientas de croquisación que nos brinda SolidWorks. El proceso de creación de un modelo tridimensional, que es a lo que vamos, requiere 4 etapas mínimas, como les estaba comentando. A partir de lo que les comenté, ustedes ya pueden ir deduciendo cuáles son esas 4 etapas mínimas. La primera es selección de un plano de trabajo. La segunda es croquisación, o sea, el dibujo en sí. La tercera es acotación, establecerle medidas. Y la inserción de relaciones geométricas y también establecer qué relaciones van a tener estas líneas. Y el cuarto paso y último sería el de generarle esa textura tridimensional. Creación de una operación tridimensional. Entre estas está, por ejemplo, extrusión y revolución, entre las más conocidas. Ese es el procedimiento a grandes rasgos que nosotros vamos a realizar para establecer un dibujo en SolidWorks. Las 3 primeras etapas se corresponden con la definición del croquis. Estas 3 de acá tienen que ver con la definición del croquis, con el dibujo del croquis. Y la última etapa corresponde al proceso de la definición tridimensional del objeto, de lo que yo esté modelando. Bueno, no es preciso seguir el mismo orden, sino que se puede empezar en algunos casos por la selección de la herramienta croquisar y posteriormente definir el plano de trabajo. Este es un dato curioso porque SolidWorks nos permite ser un poco más dinámicos, se acomoda un poco a nuestra forma de hacer las cosas. Acá, si bien el procedimiento que yo les estoy comentando es selecciona primero tu plano de trabajo, establece tu croquisación, empieza a dibujar y luego acota y establece relaciones de trabajo, no necesariamente puedes hacerlo en ese orden. En SolidWorks yo incluso podría empezar definiendo mi operación tridimensional. Si voy a hacer una extrusión, una revolución, etc. Y de ahí empezar a croquisar. Esa variedad de opciones nos permite hacer SolidWorks. Puede incluso empezar seleccionando la herramienta croquisar, luego el plano de trabajo, luego la acotación y finalmente la operación tridimensional. Pueden variar este procedimiento. No es un procedimiento rígido que tú tengas que cumplir tal cual para realizar una operación tridimensional, sino es más dinámico, dependiendo de cómo te acostumbres tú, de cómo lo vayas a ver. Y esta es la generación a grandes rasgos de cómo nosotros vamos a croquisar. Y eso nosotros lo vamos a ver acá en el programa. Traten de tener listo el programa. Este es el SolidWorks 2020. Este es el primer entorno del SolidWorks 2020. Ustedes al dar doble clic a SolidWorks les va a generar esta pantalla por defecto. Acá, entre algunas cosas que ustedes pueden encontrar, la que más nos va a interesar va a ser este rectángulo de acá. En nuevo, nosotros vamos a empezar a dibujar una nueva pieza, tal vez un nuevo ensamblaje, a crear un ensamblaje o un plano de dibujo, dependiendo de qué es lo que nosotros queramos hacer. Y bueno, acá en esta opción me permite abrir algunos archivos antiguos o guardados dentro de mi computadora. Bien, a mí me interesa, primero vamos a crear una pieza. Doy clic en pieza y esperamos un poco que cargue. Este es el entorno que nosotros obtenemos cuando ya nos ha cargado para generar una pieza. Esto de acá no me va a interesar, lo puedo arrastrar hasta acá para que se oculte. Y bien, aquí dentro de este menú que ustedes puedan observar tenemos opciones como operaciones, croquis,
superficie, chapa metálica, piezas soldadas, herramienta de moldes, marca, calcular y complementos de SolidWorks. Pero esto puede variar dependiendo de cómo ustedes lo hayan configurado, porque estas opciones de acá ustedes lo pueden personalizar de acuerdo a qué es lo que vayan a utilizar. Esa es una diferencia. A nosotros lo que nos va a interesar y lo que vamos a ver el día de hoy va a ser sobre las herramientas de croquis. En esta opción croquis yo puedo empezar a dibujar. Y como decía ahí el procedimiento, nosotros tenemos tres planos. En SolidWorks tenemos tres planos a partir de los cuales podemos generar nuestros dibujos. Otro detalle más es el movimiento dentro del entorno. Por ejemplo, ustedes con la ruedita del mouse pueden moverlo. Noten cómo se mueve la tríada XYZ. Yo puedo mover el espacio en donde me estoy ubicando dependiendo de qué es lo que de cómo yo quiera visualizar el dibujo. Estos son los planos y con control yo voy a seleccionar los tres planos de alzado, planta y vista lateral. Esos son los tres planos que nos da SolidWorks para comenzar nuestros dibujos. Bien, entonces el procedimiento que nosotros tenemos que realizar para hacer cualquier dibujo, el general es el siguiente. Ustedes seleccionan un plano en el cual vayan a empezar. Yo voy a seleccionar el plano de planta. Noten que SolidWorks le da el nombre de alzado, planta y vista lateral. Yo voy a seleccionar el plano de planta y voy a dar en esta opción, normal A, con la finalidad de que me dé una vista normal, o sea, perpendicular a ese plano. De esta manera ya tengo una vista perpendicular a este plano. Y ahí, una vez yo ya he establecido mi plano, le doy en la herramienta croquis. Al dar clic en la herramienta croquis, yo puedo ahí establecer algunos dibujos, como el que ustedes observaron en la figura. Ahí, para hacerles un rápido conocimiento de las opciones que nos da, tenemos rectángulo, línea, círculo, spline, arco tangente, elipse, redondeo de croquis, polígono, ranura de arco, centro extremos. Estas son las ranuras. Estos son algunas de las herramientas de croquisado que nos da SolidWorks, incluso para colocar texto. Estas las vamos a analizar una por una con más detalle más adelante. Ahorita, por ejemplo, si a mí me interesa realizar un dibujo así simple, podría hacer lo siguiente, a ver, se me ocurre. Nosotros acá hemos dibujado un círculo y a este círculo nosotros, mediante el Property Manager, este icono nos representa el Property Manager. Notamos que nosotros podemos configurar sus parámetros. Por ejemplo, el centro del círculo está ubicado en 0, coordenada x0 y coordenada y0, y este me especifica el radio del círculo. Lo puedo dimensionar con cota inteligente y ahí estamos en el tercer paso de acotado y establecimiento de las relaciones. En caso hubiera otros cuerpos, en este caso este es el único croquis, no es necesario ubicar más. Le doy un valor 50 de referencia y salgo del croquis. Una vez salgo del croquis voy a obtener algo así. Y la siguiente operación es darle un contorno tridimensional. Y eso lo obtengo a partir de esta opción de extruir. Yo selecciono el contorno de mi croquis y SolidWorks me va a entender que quiero extruir esta pieza. Acá ya mediante algunos parámetros yo puedo modificarlo y añadirle la altura que deseo que tenga, en este caso este sólido. Puede ser 50 también. Le doy clic en aceptar. Y notemos cómo me ha generado este sólido. Ese es el procedimiento
el procedimiento usual que se utiliza para croquisar. Mediante este icono, una vez habiendo seleccionado el plano en el que vas a trabajar, mediante este icono vamos a realizar el croquis 2D. Luego de haber realizado el croquis 2D, nosotros procedemos con la acotación y finalmente lo extruimos esa porción. Finalmente esto es lo que nosotros vamos a obtener. Nosotros podemos realizar, como les había comentado, un croquis de diversas maneras. No solamente hay una forma de realizar croquis. Podemos iniciar el croquis seleccionando el plano de trabajo inicialmente, como les acabo de mostrar. Podemos hacerlo seleccionando directamente la herramienta de croquisar, o podemos hacerlo seleccionando directamente la operación tridimensional que vayamos a realizar con el croquis. Puede ser una revolución, puede ser una extrusión, eso va a depender de cada uno. Acá, por ejemplo, vamos a realizar nuevamente un ejemplo con la primera opción. La primera opción es esta: iniciar el croquis seleccionando el plano de trabajo. Vamos a explorar esas tres distintas maneras en las que podemos realizar el croquis. No lo voy a guardar, voy a abrir un nuevo archivo. Acá, en este icono de esta hoja, nosotros podemos abrir un nuevo archivo. En este caso yo voy a abrir un archivo tipo pieza, que es el que a mí me interesa. Y aquí, como les comentaba en el primer paso, la primera forma de generar un croquis es seleccionando el plano en el que vas a trabajar. Le doy normal A para que me ubique frente a ese plano. Y lo siguiente es darle clic en la herramienta croquis. Tú ahí, el primer boceto siempre es que la idea es de que ustedes puedan dibujarlo sin tener en cuenta sus dimensiones o su tamaño, sino solamente la forma. Ahí, por ejemplo, yo le voy a dar la forma de un cuadrado, no le he especificado las dimensiones que va a tener, eso lo hago después. Con la herramienta Cota Inteligente, una vez yo ya he dibujado mi croquis, con la herramienta Cota Inteligente le voy a dar algunas dimensiones, como 45 milímetros. Y a este lado 45 milímetros. Otra característica: noten que los contornos de mi croquis se han marcado en color negro. Ese color negro indica que el croquis está completamente definido. Completamente definido quiere decir que ya no es necesario especificar una dimensión más, porque ya todo está, como señala su nombre, completamente definido. Si acotas algo, lo vas a sobreexigir al acotado. Por ejemplo, para mostrarles, si yo decido acotar este lado, no me lo permite. Acá, por ejemplo, si acoto esto de acá, me va a salir un error. Me dice hacer cota conducida. Si agrega esta cota, el croquis quedará definido en exceso o no tendrá solución. Prefiere agregarla como una cota conducida. Ese es el detalle cuando nosotros sobreexigimos a un croquis. Nosotros tenemos que dimensionar, acotar, hasta llegar al punto de que nuestro croquis esté completamente definido. Una vez que nuestro croquis haya llegado a estar completamente definido, el SolidWorks nos va a señalar eso mediante el contorno de color negro, o también acá lo va a señalar como completamente definido, que es al punto al que queremos llegar. Y una vez tú ya has terminado el croquis, sales del croquis y colocas la operación que quieres realizar.
en este caso una extrusión de 50 milímetros para obtener de esta manera. Les doy unos alcances sobre la forma de visualización acá en el entorno de dibujo. Por ejemplo, con la ruedita del mouse yo puedo girar mi figura tridimensional con la ruedita del mouse. Si ustedes le dan control y dan clic en la ruedita del mouse, lo mantienen el clic, van a observar que pueden pandearlo, una especie de pandeo visual. Esas son, digamos, algunas de las herramientas útiles cuando ustedes ya vayan a generar dibujos más complejos, modelos tridimensionales más complejos, donde sí requieren que se muevan para atrás, para adelante, a los costados, y cuando en algunos casos van a necesitar acercar o alejar, eso lo hacen moviendo simplemente la ruedita del ratón, con la finalidad de que les dé a ustedes una mejor visualización. Bien, eso ha sido con respecto a esta forma. Y otro detalle ahí para comentar también. Noten que acá a todo esto de acá se le llama gestor de diseño. Gestor de diseño o Feature Manager. Aquí ustedes van a observar el material con el cual están creando este sólido, la cantidad de sólidos que se están generando, en este caso solamente un sólido, porque yo también puedo generar en un mismo dibujo distintos sólidos. Y acá es donde me lo va a señalar. Y acá está la operación que yo he creado. Y miren, me da sus dependencias. Esta operación de extrusión depende del origen y depende del plano de planta, que es justamente lo que yo había utilizado para hacer mi croquis. Si yo doy clic acá, noten que el croquis a partir del cual se genera esta operación es el que yo había generado al inicio. Esa es la forma, el árbol, como le dan en algunos casos del nombre, el historial que vamos generando nosotros al realizar operaciones, croquis, etcétera. Esa es una primera forma de generar un croquis. También hay una segunda forma. Iniciar el croquis seleccionando una herramienta de croquisar directamente. ¿Cómo es eso? Doy clic en nuevo. Voy a generar una pieza. Noten que acá, en este caso, yo no voy a dar clic en ningún plano, sino simplemente me voy a ir directamente al plano de croquis. Y noten que ahora me dice selecciona el plano sobre el que desee crear un croquis para la entidad. O sea, ya me está pidiendo el plano. Yo solo di clic en croquis y automáticamente me dice que para que continúes tienes que seleccionar un plano. Bueno, yo selecciono por ejemplo el plano de alzado. Y acá voy a dibujar un polígono. Un polígono con centro en el origen. Le doy a clic en cualquier parte. Ojo que ahorita yo no estoy dimensionando, sino simplemente estoy generando el contorno. Luego es donde voy a comenzar a dimensionar. Una vez ya he hecho el croquis, el dibujo, procedo a acotar. En este caso puedo acotar quizás el diámetro de la circunferencia inscrita en mi polígono. Le puedo dar un valor de 100 milímetros. Y noten que hemos obtenido este valor de acá. Algunos parámetros de la cota son por ejemplo el estilo, la tolerancia, valor primario, texto de la cota, algunos símbolos de cota, pero a nosotros no nos va a interesar eso por el momento, sino qué es lo que podemos hacer con la cota. Bien, de esa manera nosotros acá estamos dimensionando a este polígono. ¿Qué otra dimensión? Bueno, es una dimensión de 50 milímetros. Nosotros también podemos darle algunas restricciones.
Quizás una de las restricciones, y aquí me estoy adelantando a un siguiente punto que vamos a conversar, va a ser con respecto a las relaciones entre el croquis. Si doy clic en el origen de coordenadas, si doy clic por ejemplo acá en este punto, en este vértice, le quiero dar la restricción de que sea vertical, perdón, de que sean colineales en la vertical. Noten que ya el croquis ahora está completamente definido. Y eso ustedes lo pueden observar con las líneas de color negro que Solidwork me generó. Una recomendación es de que en cualquier croquis que vayan a realizar, siempre tratar de que el contorno, la figura al final de su croquisación sea completamente definido para evitar movimientos cuando ustedes estén dimensionando otras partes. Un problema de dejar algunos lados o dejar un croquis que no esté completamente definido es que el programa asume algunos valores y puede ser que esos valores nosotros no hayamos querido, pero en algunos casos, cuando no son croquis muy complejos, no habría ningún problema en que ustedes lo puedan dejar de esa manera. Ya va a depender más que nada de su criterio al momento de dibujar. Y bueno, una vez habiendo realizado el dibujo, ya lo tengo completamente definido, puedo extruir una distancia de 50 milímetros, por ejemplo, y obtener este valor, este sólido. Una característica interesante, si es que ustedes, por ejemplo, han observado el programa Inventor, es que SolidWorks tiene una característica especial con la forma de sus sólidos. Es un poco más llamativo la forma en la que te genera el sólido SolidWorks en comparación a Inventor. Inventor tiene un color muy pálido, un color muy muerto, muy opaco. En cambio acá SolidWorks le da un poco mejor un estilo visual mejor. Aunque va a depender del criterio de cada uno también, no necesariamente tiene que ser así. Bien, ese ha sido el sólido que nosotros hemos generado. Y ahí recalcando este procedimiento nosotros lo hicimos directamente desde dando clic en la opción croquis. No hemos seleccionado ningún plano al inicio. Luego sí ha sido necesario seleccionar el plano en el que vamos a trabajar. Y acá la última forma en la que nosotros podemos generar un croquis es a través de seleccionar directamente la operación tridimensional que vayamos a utilizar. En este caso vamos a hacer una operación de revolución y noten que el procedimiento sería de la siguiente manera. Voy a generar un plano, un nuevo archivo, un archivo pieza. En ese archivo yo voy a dar clic directamente en la operación que yo voy a querer realizar con el croquis que voy a dibujar. En este caso, revolución. Voy a seleccionar, me conviene el plano de alzado. Acá están los tres planos, a mí me conviene el plano de alzado. Y en este plano de alzado voy a hacer un dibujo parecido a esta figura. Noten que lo primero es realizar un croquis adimensional, un croquis que tenga esta forma, que tenga la forma, más no vamos a poner las cotas. Vamos a generarlo eso mediante puro líneas, partiendo desde el origen. Le vamos dando la forma ahí. Y aceptamos. Una vez hemos obtenido esto de acá, procedemos a acotar. Vamos a observar de acuerdo a las dimensiones. Esto generalmente lo obtenemos del plano.
del plano es a partir de donde nosotros encontramos las dimensiones. Por ejemplo, en este caso es 15, 15, 14 para las alturas. Voy a cota inteligente. Acá, por ejemplo, puedo seleccionar este plano, esta línea con esta línea. Este vendría a ser 15. Este vendría a ser 15. Y este vendría a ser 14. Tengo una base de 60. Y acá una de las ventajas también de esta opción de cota inteligente es que nosotros, acá por ejemplo yo di clic a esta línea, me sale la dimensión longitudinal, esta sería la dimensión vertical y esta la dimensión horizontal, pero yo en este caso quiero dimensionar el ángulo. Para ese caso doy clic en esta línea, y noten que SolidWorks me ha generado, me entiende de que lo que yo quiero ahorita dimensionar es el ángulo. Y entonces doy clic en cualquier lado y voy a acotarlo con un valor de 45. Otra más, acá por ejemplo los pisos son de 10 y de 15. Tenemos que acotar hasta que nuestro dibujo esté completamente definido. ¿Cuánto era? Era 10 y 15. 10 por este lado. Y 15 por este lado. Y noten que nuestro croquis ya está completamente definido. Y una vez, acá viene el detalle, cuando yo salga del croquis, la operación tridimensional que había generado al inicio se va a generar por defecto. Yo al salir del croquis, en el Property Manager voy a obtener la opción revolución. Y en la opción revolución me pide un eje de revolución a partir del cual va a dar el giro. Voy a seleccionar este lado y a partir de ahí se va a generar el giro. Yo también puedo seleccionar, puedo eliminar esta línea, puedo generar este eje como eje de giro. Noten que esa sería la figura que obtenemos. También puedo seleccionar este como eje de giro y esta sería la figura que podemos obtener. Pero para que se parezca al de la figura vamos a seleccionar este de acá. Estas son otras opciones que les permite revolución. Esta se va a comentar en una siguiente sesión cuando ya veamos con más detalle lo que son las operaciones. Y aquí por ejemplo lo que se obtiene a partir de la herramienta de giro, de revolución. Bien, esas son las tres formas que nosotros podemos utilizar para crear un croquis. A partir del plano de trabajo, seleccionando un plano de trabajo, podemos hacer un croquis seleccionando la herramienta de croquisar. O podemos realizar un croquis seleccionando directamente la operación tridimensional que queramos realizar. En ese caso. Luego, nosotros podemos realizar nuestros croquis. Nosotros también podemos editarlo. Y eso en cualquier programa que ustedes se vayan a topar de modelamiento, de programas CAD, programas CAE. En este caso nosotros estamos utilizando el potencial CAD que tiene SolidWorks. SolidWorks también, de aquí hace un pequeño punto aparte con respecto a lo que estamos hablando. Con SolidWorks nosotros también podemos realizar simulación, lo que es elementos finitos. ¿Eso en qué se aplica? En determinar
resistencia, esfuerzos y deformaciones de estructuras o de cuerpos sometidos a fuerzas. E incluso fluidos nos permite hacer SolidWorks. Bien, continuando con el tema, como les comentaba, nosotros podemos editar un croquis en SolidWorks. Si nosotros partimos, por ejemplo, de un croquis inicial y resulta que no deseamos hacer eso, podemos editarlo. Por ejemplo, vamos a realizar una figura. En este caso se me ocurre empezar por esta de acá. Vamos a nosotros a modelar este cuerpo y a partir de ese cuerpo vamos a editarlo para obtener un cuerpo de esta manera. Nosotros con la finalidad de que ustedes observen cuál es la manera de editar, de obtener otro croquis a partir de uno ya creado. Esto generalmente es importante. Cuando ustedes, por ejemplo, vayan a diseñar un determinado cuerpo, que tiene que ver un poco con el diseño mecánico justamente, cuando ustedes vayan a diseñar un cuerpo y luego de simularlo resulta que su cuerpo es muy débil, no soporta las cargas, entonces van a tener que dimensionarlo con un mayor tamaño. Y supongan que si SolidWorks no nos diera esa facilidad de editar las dimensiones de nuestro croquis, esto sería un trabajo pesado, porque vamos a tener que generar un nuevo sólido, dibujar o hacer el croquis nuevamente, y eso se vuelve pesado. Peor aún cuando son demasiadas las piezas que se tienen que dibujar. Por ello, SolidWorks también nos da algunas facilidades. Vamos a hacerlo con el método tradicional, seleccionando un plano. Vamos a normal a ese plano y vamos a dar clic en croquis. Voy a seleccionar la operación de croquis a realizar. En este caso voy a utilizar un rectángulo, la herramienta rectángulo. Voy a dar clic. Noten, observen acá el icono debajo del lápiz es un rectángulo con dos puntos. Eso me indica que para dibujar este rectángulo tú vas a tener que dar dos clics. Uno en la esquina inferior izquierda del rectángulo y el segundo en la esquina superior derecha del rectángulo. Voy a partir del origen y voy a dar clic en esta parte. Ya he generado ese sólido. Voy a dibujar un círculo en el punto medio de este rectángulo. Noten, yo puedo ayudarme de la siguiente manera. Acá en las líneas se marca el punto medio por defecto. Esa es una configuración que ustedes también lo deberían tener si es que lo han instalado correctamente. Se genera ese punto medio. Noten que yo al movilizarme por dentro de este contorno, acá por ejemplo está el punto medio. Si yo me muevo abajo ligeramente, estoy ahí ubicándome dentro del punto medio. Y acá por ejemplo, este vendría a ser el punto medio de esta línea y el punto medio de esta línea cuando yo me estoy ubicando por este lado. Si doy clic ahí, voy a estar en el punto medio de mi rectángulo. Pero generalmente no se confíen de ese dato. Lo ideal es que lo acoten esta parte hasta que esté completamente definido. Va a ver si acá me da las dimensiones. Acá por ejemplo me da algunas dimensiones. Un rectángulo de 130 por 90. Con las dimensiones también hay un detalle. Ustedes antes de trabajar un croquis, eso también olvidé comentarles, antes de trabajar un croquis es necesario que ustedes definan con qué unidades van a trabajar. Y eso, antes de iniciar el croquis, de seleccionar el plano, todo eso, acá en esta esquina ustedes van a seleccionar el tipo de unidades con las que van a trabajar. Puede ser metro, kilogramo segundo, centímetro, gramo segundo, milímetro, gramo segundo, pulgada, libra segundo. Generalmente o bien van a trabajar con libras y gramos, perdón, con milímetros y gramos, o bien van a trabajar con pulgadas y libras en el sistema inglés.
porque hay algunos planos que ustedes les van a entregar con unidades en libras, en pulgadas, perdón, y van a tener que dibujarlo en base a eso. Y va a haber otros planos donde ustedes van a encontrar que las dimensiones son milímetros y van a tener que dibujar en base a eso. ¿Cómo hacen ese cambio? Simplemente dando clic acá. Yo estoy trabajando en milímetros, lo voy a dejar ahí. Ya dibujé el círculo, el rectángulo, voy a acotarlo. Es de 130 por 90 mi rectángulo. ...130 por 90... Y noten como el círculo, porque yo no lo he acotado, no lo he restringido correctamente, se está moviendo. No permanece en el punto medio. Incluso yo lo puedo sacar, lo puedo mover a otro lado. Y eso no es lo que yo deseo. Le voy a dar una dimensión, a ver, para acotarlo. Le voy a dar una dimensión de 50. Ahí. Pero igual, eso no quita de que se esté moviendo. Tengo que asignarle una posición. Aquí hay varios métodos. Por ejemplo, y acá es un poco tema de creatividad o ingenio, lo podría decir incluso. Acá el problema es de que yo quiero ubicarlo esto en el punto medio de este rectángulo. A mí se me ocurre, por ejemplo, yo puedo establecer una línea de acá a acá. Idealmente, para que no perturbe a mi figura, lo establezco como línea para construcción. De esa manera es una especie de línea invisible. Puedo hacer lo mismo con una línea de acá para acá. Puedo decirle que sea para construcción. Y acá, en esta opción de puntual, voy a croquisar un punto acá, que coincide en este punto. ¿Para qué? Con la finalidad de seleccionar el centro del círculo, y con control voy a seleccionar el punto que he croquisado y le doy la restricción de coincidente, y de esa manera ya se ha generado. Luego puedo eliminar o lo puedo dejar. Lo ideal es dejarlo, porque al ser línea para construcción no les va a molestar al momento de destruir, no va a ser ningún problema. Es como una línea invisible o una línea de referencia, le podemos dar ese nombre. No les va a molestar al momento de hacer el cálculo. Ahí está, por ejemplo, completamente definido. Pero otra cosa que ustedes pudieron haber hecho, si es que no les gusta ese detalle, pueden simplemente haber croquisado cota entre el punto medio y el origen 45, y entre el punto medio y el origen una dimensión de alrededor de 65, y les hubiera quedado en el punto medio igual. Son diversas maneras de obtener una misma cosa, no hay ningún problema ahí. Bien, entonces yo ya lo he croquisado. Voy a salir del croquis y le voy a extruir acá. Voy a extruir, supongamos, un valor de 30. Se me ocurre 30 milímetros. Obtenemos esto de acá. Y acá, ya, bien. Supongamos que resulta que hemos generado un modelo. Lo vamos a hacer una simulación. Acá miren, SolidWorks también me permite hacer simulaciones. Simulación de estática, lo que es elementos finitos, o simulación de fluidos. En nuestro caso, tema estructural, simulación estática. Resulta que le hacemos una simulación y el problema es de que para la fuerza que se va a someter este cuerpo ese círculo es muy grande, tiene que ser más pequeño. Entonces, para editarlo hay varias opciones. Al dar clic en saliente extruir, y acá por ejemplo hay diversas opciones que me da este menú: editar operación, editar croquis, suprimir, retroceder, apariencia, normal a, ampliar selección y ocultar.
Si yo les digo que quiero que el círculo sea más pequeño y ese círculo yo lo había generado en mi croquis, entonces lo que tengo que editar es el croquis. Por otro lado, si lo que yo hubiese hecho es generar el sólido y luego hacer un dibujo y extruir en corte, lo que hubiese tenido que editar hubiera sido el corte precisamente. En este caso lo que yo quiero editar es el croquis, editar croquis. Y acá en este entorno yo ya puedo editarlo. Estábamos en el plano de planta, normal al plano de planta. Y a ver, supongamos que necesito un círculo más pequeño, un valor de 10, un valor de 20. Y noten que no voy a hacer nada y el sólido, la operación mejor dicho, se ha reconstruido, se ha generado nuevamente en base a ese nuevo croquis que yo he editado. Y esa es la forma de cómo podemos editar el croquis. Resulta que no quiero que así sea la figura. Nuevamente voy, edito el croquis, voy a editar mi croquis, le voy a hacer un cambio notable, como por ejemplo eliminar bueno, me dice tiene cotas asociadas, tiene relación de elementos externos al croquis o una operación repetida en la matriz del croquis. Estoy seguro que es eliminar. Lo voy a eliminar, a ver. Voy a eliminar este de acá. Y voy a eliminar este punto de croquis. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar un círculo cuyo centro sea esta esquina. Y que tenga un radio, este es el radio, un radio de 45. Luego, mediante la opción recortar entidades, doy clic y yo puedo desplazar dando clic. Este es un desplazamiento dando clic, manteniendo el clic. Lo estoy manteniendo el clic presionado y voy generando esto de acá. Y tendríamos ese nuevo croquis con esta figura. A ver, veamos qué es lo que ahora me genera. Y noten cómo se ha generado automáticamente la operación extruir. ¿Por qué se ha generado nuevamente? Porque esa operación de extruir depende solamente del croquis. Y si tú editas el croquis, así sea el cambio que le hagas, la operación, como es dependiente del croquis netamente, se va a realizar en base a ese croquis. Pero si tú eliminas todo el croquis, ya vas a tener un problema, que te van a salir bastantes errores. Por eso también hay que tener un poco de cuidado al momento de hacer este tipo de ediciones. Por ejemplo, a ver, probemos, si no, se me ocurre editar nuevamente el croquis. Voy a normal a este plano. Si yo elimino, voy a eliminar todo acabo de eliminar todo el croquis y lo que voy a generar va a ser algo completamente nuevo, diferente a lo que había en el croquis. Un polígono, supongamos. Un polígono con un de 6 lados ya. Este viene a ser el diámetro del círculo, un diámetro de 120. Y a ver, vamos a ver, voy a salir del croquis. Y noten que se ha generado. Eso nuevamente lo repito debido a que nosotros estamos generando una operación a partir de un croquis. Y así tú edites lo que quieras en ese croquis, la operación se va a realizar en base a ese croquis, en base al contorno que tenga ese croquis. No importa si el cambio sea parcial o si el cambio es total. La operación se va a seguir realizando en base
a ese croquis. Este es un ejemplo exagerado donde hemos cambiado completamente la forma de un rectángulo a un polígono, pero ahí ilustra lo que les quiero comentar con respecto a edición de croquis. Muy importante, tengan en cuenta esta opción, la opción que nos va a servir para editar croquis. Esto es un detalle, una observación en base a lo que hemos venido realizando. Por el momento solamente conocemos de las operaciones lo que es extrusión y algo de revolución. Hay más, pero ahí como les comento, cualquier modelo tridimensional se define mediante un croquis. Eso es algo que está claro, ¿no? No hay opción o duda. Cualquier modelo tridimensional que tenga 3 dimensiones se define mediante un croquis en un plano. Y a partir de ese croquis tú generas una o varias operaciones tridimensionales. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, veamos nuevamente una nueva pieza. Me voy al plano de alzado, o al plano de planta, normal al plano de planta, y voy a generar un croquis. A ver, veamos. Se me ocurre dibujar algo así. Este es un ejemplo, sí, netamente. Una especie de T quizás. Algo así. Es una figura aleatoria. No le voy a dar dimensiones, lo voy a dejar generar ahí nomás con lo que se ha generado. Y voy a generar una operación de extrusión de 30 milímetros. Ya. Cualquier modelo tridimensional como el que acabamos de realizar se define mediante un croquis. Nosotros hemos dibujado un croquis y a partir de ese croquis estamos obteniendo un modelo tridimensional. Pero ese modelo tridimensional también se puede obtener a partir de varias operaciones tridimensionales. Es decir, si lo que yo inicialmente quería hacer no es precisamente de esta forma, sino de la siguiente, por ejemplo, un redondeo vamos a realizar acá. A ver, esperamos que me cargue. Si realizamos un redondeo acá, un redondeo de ponle 15 milímetros, un redondeo acá, un redondeo acá, a ver acá. Hay dos redondeos, puede ser también un chaflán. El chaflán es recto, un chaflán en esta arista de 10 milímetros, le puedo poner 20 milímetros, igual acá. Y acá quizás, a ver, veamos. Básicamente algo así. No representa algo, es más que nada una figura aleatoria que se me ha ocurrido, que ilustra el punto que les quiero comentar. Cualquier modelo tridimensional lo definimos mediante un croquis. Y una o varias operaciones tridimensionales. Aquí en este ejemplo nosotros realizamos un croquis y luego este sólido con esta forma le hemos realizado también operaciones tridimensionales. Esas operaciones tridimensionales son por ejemplo el redondeo y el chaflán. No solamente pueden ser esas, también puede ser el corte, realizar acá unas perforaciones, varias perforaciones. Pero al fin y al cabo el sólido depende de operaciones tridimensionales y de un croquis. Aquí el detalle es el siguiente: es posible realizar un modelo 3D con un croquis complejo, con todos los detalles y una única operación tridimensional, o realizar varias operaciones 3D para su total definición. Miren, con croquis complejo
Un croquis complejo incluye todos los detalles y todas las características de tu sólido. La longitud del chaflán, el arco del redondeo, las dimensiones de tu chaflán, todo eso lo incluyes en tu croquis y luego mediante una única operación de extrusión le das esta forma. El caso contrario es con el croquis sencillo. Un croquis sencillo es como este de acá que ustedes observan en la figura. Simplemente líneas. Y luego, mediante operaciones tridimensionales de redondeo y chaflán, le dan una figura parecida. Estas son dos maneras en las que ustedes pueden realizar un modelo tridimensional. O bien, en el croquis hacen todo el detalle, el redondeo, longitudes, distancias, etcétera, chaflán. O bien, hacen un croquis sencillo y luego ya le van realizando algunas operaciones tridimensionales, como por ejemplo el redondeo y el chaflán. Eso es lo que quiero ilustrar con esta parte de acá. Hay varias formas de hacer un croquis. Tú puedes hacerlo complejo o puedes hacerlo sencillo. Sin embargo, acá vienen sus características. Los croquis complejos, como estos de acá, tienen la ventaja de emplear menos tiempo de reconstrucción. ¿En qué sentido me refiero con eso? Cuando tú quieras volver a construir una reconstrucción, es decir, cambiarle las dimensiones, va a ser más sencillo porque vienes al croquis, lo editas, le cambias las dimensiones y nuevamente mediante una única operación de extrusión se va a generar el sólido. Por ello también se les dice que son más ágiles que las operaciones 3D. ¿Por qué más ágiles? Porque en esta parte, si tú has realizado varias operaciones tridimensionales, luego vas a tener que editar el redondeo uno por uno, vas a tener que editar el chaflán y luego este chaflán uno por uno vas a tener que editarlo. En cambio acá, noten que si yo cambio esto, cambio esto, cambio esto, cambio esto en el mismo croquis, voy a obtener el sólido más rápido, más directo. Y por ello, la desventaja de acá de estos croquis complejos es que es más difícil de dibujar. En este caso puede resultar sencillo, pero en otro tipo de casos puede ser más complejo, dependiendo de con qué figuras se vayan a topar. Y requieren un mayor tiempo de definición. Obviamente que yo para hacer este dibujo es más tiempo que hacer este dibujo que es simplemente una T. Es más sencillo. Ustedes tienen que evaluar eso. Complejidad con tiempo. En estos casos, por ejemplo, es más complejo hacerle el croquis, pero es más rápido al momento de obtener los sólidos 3D. Y en este caso es más rápido hacer el croquis, pero es más difícil o tarda más hacerle el tema de los cambios, de hacer algún tipo de reconstrucción o cambio. Ese es el detalle. Ustedes tienen que evaluar esto. Hacen su croquis complejo, sencillo, y lo ideal es combinar un poco de ambos. No hacerlo un croquis recontra complejo, sino también apoyarse de las herramientas que tiene SolidWorks para hacer este tipo de operaciones como redondeo y chaflán, como les comentaba. Ese es un poco el punto de vista del diseñador. Y bien, hasta aquí, alguna consulta que tengan, nuevamente por el chat o por micro me lo hacen saber. Esto ha sido un punto, una observación podríamos comentar con respecto a lo que es la croquisación. Y bueno, ahora con respecto a las herramientas de croquisar, SolidWorks dispone de más de 50 herramientas para croquisar. Contornos bidimensionales, contornos en un plano. Algunas de ellas se encuentran en la barra de herramientas de croquis y otras en el menú de herramientas, entidades de croquis. Este menú es el que ustedes observan acá. La barra de herramientas es esta de acá. Acá tenemos la barra de herramientas. Esta es la barra de herramientas para croquis. Tenemos croquis, todo lo que hemos estado viendo, lo que hemos estado revisando
Con respecto a croquis lo encontramos acá. Otro también es herramientas, lo que es personalización. En la barra de comandos, en la parte de croquis, ustedes acá también observan en una forma más general las opciones que tiene SolidWorks para realizar croquis. Miren, si ustedes observan, acá por ejemplo no está esta opción de acá, que es de croquis 3D sobre un plano. O esta de acá, croquis en 3D, que ya utiliza el plano XY, el YZ o el ZX. Eso no está acá directamente, pero sí está en esta parte. En esta flechita, ustedes al darle clic van a obtener dos opciones. O un croquis así, el croquis común, o el croquis tridimensional, el croquis 3D. Son esas las dos opciones que ustedes pueden utilizar. Acá, por ejemplo, el nombre de alguna de las partes que tiene es el de salir de un croquis o hacer un croquis nuevo. La cota inteligente, que lo hemos estado utilizando mucho, muy importante. Línea, bueno, la más básica de todas. Todo contorno siempre trae por ahí alguna línea. Rectángulo, ranura, círculo, arco 3 puntos. Un arco que se genera a partir de 3 puntos. Un spline. Un spline es una línea suave a partir de puntos. Un elipse, ya todos conocemos la forma de elipse. Un redondeo de un croquis. Polígono. El punto, que lo utilizamos en el ejemplo anterior. Plano. Ese plano, para generar un nuevo plano, como nosotros sabemos, un croquis lo generamos a partir de un plano. Acá con esta opción nosotros podemos generar un nuevo plano para que a partir de ahí dibujemos un nuevo croquis. Texto, también podemos imprimir una especie de texto en el sólido, recortar entidades, convertir entidades y visualizar algunas relaciones. Con relaciones nos referimos a relaciones de tangencia, perpendicularidad, colinealidad, etc. Esas son algunas. Ahí está, por ejemplo, lo acabo de comentar. En la barra de herramientas, personalizar, comandos y croquis encontramos otros iconos, otras herramientas para croquisar. Nuevamente, SolidWorks, herramientas, personalizar, comandos, croquis, y acá están en su totalidad. Si yo no encuentro algo y quiero tenerlo de una forma más rápida, simplemente cojo, doy clic y arrastro. Puedo arrastrar hasta ponerlo acá. No tengo como señal el signo más. Pero en este caso no es necesario. Para mí no es necesario. Está bien con esta forma que tiene. Le voy a dar en cancelar. Pero ya ahí ustedes saben cuál es la forma para añadir nuevas opciones. SolidWorks, herramientas, personalizar, comandos y croquis. Esta parte lo vamos a correr un poco, es más que nada para que ustedes lo tengan en cuenta, que es algo que hemos venido haciendo. Las inferencias, SolidWorks lo podemos nosotros interpretar como un programa inteligente, un programa que puede predecir incluso lo que nosotros queramos hacer. Y esas son algunas de sus características. Por ejemplo, si yo genero una línea y quiero nuevamente generar, a ver un momento, en SolidWorks permite, o mejor dicho, infiere sobre algunos detalles que nosotros queremos realizar en base a las figuras. Por ejemplo, podemos seleccionar el punto final, el punto medio, que es algo que nosotros hemos venido observando. SolidWorks me señala el punto medio de una línea, por ejemplo. Y puede ser que en algunos casos yo requiera dibujar a partir de ese punto medio. Supongamos que SolidWorks no nos diera esa facilidad.
¿Cómo haríamos nosotros para ubicar el punto medio? Sería un poco trabajoso hacerlo. Vertical y perpendicularidad, noten que este símbolo es el que va a salir. Vertical y horizontal, en este tipo de casos, este es el símbolo. Estos son los símbolos característicos que te da SolidWorks, que te permite hacer inferencia respecto a lo que tú puedas señalar. Donde tú vayas a iniciar un nuevo gráfico, una nueva línea. Otras son, por ejemplo, el croquis de polígono. Nosotros cuando hemos querido realizar un dibujo de un polígono, la figura que nos ha salido es esta de acá. Cuando vayan a dibujar una elipse, esta es la figura. Croquis de arco, acotación es este de acá, ya lo conocemos. Y una matriz lineal, vamos a obtener esta figura. Esto es con respecto al cambio en el cursor. El cursor cambia de esta manera. Con estos iconos son los que nosotros vamos a poder interpretar. Y no son los únicos, hay más incluso, pero son algunos de los más importantes. Las relaciones, nuevamente recalco, las relaciones son, o mejor dicho, tienen que ver con cómo están unidas o cómo se unen diversos tipos de croquis. Por ejemplo, una circunferencia con una línea pueden tener relaciones de tangencia, es la más usada. Un círculo con un círculo pueden tener relación de concentricidad, que compartan el mismo centro. También podrían tener relación de tangencia, dependiendo de qué es lo que nosotros queremos realizar. Dos líneas pueden tener relaciones de perpendicularidad, paralelismo o colinealidad, entre otras más. Esos son algunos de los tipos de relaciones que nosotros podemos ubicar. Acá, por ejemplo, en esta figura observen que tengo una línea con una relación de tangencia. ¿Cómo se genera ese tipo de relaciones? Si no, nuevamente para recordar esa parte, por ejemplo, voy a generar un nuevo dibujo. Me voy al plano de planta, normal al plano de planta, voy a dar clic en croquis. Acá, por ejemplo, voy a dibujar un círculo en el origen, voy a dibujar un círculo por este lado y voy a dibujar una línea por este lado. Yo quiero establecer relación de tangencia entre este círculo y esta línea. ¿Cómo lo hago? Observen este detalle. Dan clic en la línea, y con control manteniéndolo presionado dan clic en la circunferencia. Y ahí ustedes van a obtener, en el Property Manager van a tener estas opciones. Noten que las entidades seleccionadas son arco 1 haciendo referencia del círculo y línea 1 haciendo referencia a la línea dibujada. Agregar relaciones, nos dirigimos a agregar relaciones y vamos a dar clic en tangencia. Y esto es como la forma en la que se modifica el gráfico para obtener eso de acá. Otra relación, yo puedo establecer una relación de tangencia entre este círculo. Con control, manteniéndolo presionado, doy clic en la línea y doy clic en tangencia. Y noten cómo que eso se ha generado. Yo puedo querer que este punto y este punto estén en una misma línea. Una manera de hacer eso es, por ejemplo, unirlo. Yo lo uno esos dos puntos mediante una línea de construcción quizás. Y acá noten que yo al dar clic en la línea, en agregar relaciones me da algunas opciones, horizontal, vertical o que estén fijas en esa posición. Yo, como yo les digo, yo quiero que este punto y este punto estén colineales en una línea horizontal, doy clic en horizontal. Y noten cómo se modifica el gráfico. De esa manera. Esas son algunas esa es una de las formas en las que nosotros podemos establecer relaciones entre mis croquis, entre mis dibujos. Acá están otro tipo de relaciones, horizontal, vertical, eso en correspondencia a las imágenes.
restricción colineal. Ustedes tienen acá una línea, otra línea, tal vez esa línea está un poco más arriba, quieren que sea colineal, establecen esta relación de corradial, relación corradial entre dos o más arcos. ¿Para qué? Para que compartan el mismo radio y mismo centro. Perpendicular entre dos líneas, paralela entre dos o más líneas, tangente. Ahí puede estar metido el arco, elipse, el spline y una línea o arco. Son diversas. Concéntrica. Yo puedo establecer relaciones de concentricidad entre dos o más arcos. O un punto y un arco. Arco, ojo, nos referimos o bien a los arcos, que son porciones de círculo, de circunferencias, o bien a las circunferencias completas. El punto medio entre dos líneas o un punto y una línea, como acá en la figura. Intersección entre dos líneas y un punto, y coincidente entre un punto y una línea, arco o elipse. Coincidente simplemente de que un punto de una figura coincida con otro punto de la figura. En este caso estoy haciendo coincidir el punto medio de este círculo con un extremo del círculo más grande. Una relación de coincidencia. Bien, entonces vamos a practicar un poco. Si tienen su SolidWorks, ábranlo por favor, porque este primer ejemplo lo voy a realizar yo. El siguiente ya lo van a realizar ustedes. Si hay alguna consulta, algún detalle hasta este momento, recuerden el chat, enciendan su micro, no tengo ningún problema. Bien, acá por ejemplo noten que nos piden realizar este croquis. Nos piden realizar el croquis y además extruirlo. Puede parecer un poco complicado, pero es simplemente cuestión de dimensiones, acotar y establecer relaciones de tangencia. Miren, yo voy a partir de lo siguiente. Voy a dibujar acá, voy a empezar dibujando un círculo. Como conozco el diámetro de este círculo grande, 35, no va a haber ningún problema. Voy a dibujar este círculo de un radio de 55 y voy a dibujar esta circunferencia de diámetro 50. Y miren, acá esta dimensión que me da es a partir de este punto. Yo puedo aprovechar ese punto para señalarlo como mi origen. Y a partir de ese punto poder dimensionar o poder posicionar el origen de el centro de este círculo. Vamos a comenzar por ahí. Vamos a abrir un nuevo dibujo. Vamos al plano de planta, normal al plano de planta. Vamos a abrir un croquis y voy a dibujar un círculo pequeño, un círculo más grande y un círculo por acá también un tanto más grande. Con respecto a las dimensiones, voy a empezar a dimensionar primeramente estos tres círculos antes de continuar. Siempre comencemos con la dimensión más grande. En este caso la dimensión más grande es la que tiene el radio de 55, es decir, un diámetro de algo de 110. Voy a comenzar por ese lado. $110. Noten cómo se acomoda a esa magnitud que yo le estoy colocando. Por ello siempre es recomendable comenzar por la mayor dimensión que ustedes vayan a encontrar.
El otro es de un diámetro de 35 y el otro un diámetro de 50. Y 50. Relaciones. Relación de tangencia entre estos dos círculos y una relación de tangencia entre estos dos círculos. Desde el origen hasta el centro de este círculo es de 20. ¿Qué más puedo señalar? Noten que acá la distancia desde el centro de este círculo hasta el centro de este círculo es de 80. Desde este centro hasta este centro es de 80. ¿Qué más? Ya no puedo aprovechar nada más. Ahora, para yo hacer estos dibujos, este arco de acá, que voy a ponerle de color verde, este arco de acá, que es parte de un círculo también, y este arco de acá, voy a utilizar como referencia una línea que voy a crear, una línea horizontal en la base, y a partir de eso yo voy a generar dos círculos, que sea tangente a este de acá y que sea tangente a la línea. Igual con el de radio 40, que sea tangente a este círculo y que sea tangente a la línea. Entonces voy a crear una línea que sea horizontal. Una línea horizontal. Noten que es de color negrito porque ya está definido. Igual lo voy a colocar la opción horizontal. Y voy a generar dos círculos, como les había comentado. Un círculo acá y un círculo acá. Este diámetro, este es de radio 30, diámetro 60. Y el otro es de un radio 40, diámetro 80. Ahora establecemos algunas relaciones entre este círculo y esta línea, una relación de tangencia, y entre este círculo y entre... a ver qué pasó acá. Ya aceptar. Y entre este círculo y esta línea, la opción de tangencia también. Acepto. Por otro lado, entre este círculo y esta línea, con control, ojo, manteniendo presionado control, una opción de tangencia, y luego con este círculo otra relación de tangencia. ¿Qué más podemos acotar ahí? Noten que desde la base de la línea hasta este centro es de 45. Vamos a poner ese 45. Desde la base hasta el centro de este círculo es una distancia de 45. Miren que ya va tomando forma. Y la distancia desde la línea hasta el centro de este círculo es de 75. Y ahí ya está. Ahí ya faltaría lo último, que es hacerle un recorte. Ya está prácticamente todo. Falta añadirle los círculos al interior, pero eso lo puedo hacer después. Voy a realizar el corte. El corte lo realizo con esta herramienta de recortar entidades, y manteniendo presionado, arrastrando, voy dándole la forma que nosotros deseamos. Y ahí ya está completamente definido. Lo último que faltaría añadirle
serían los dos círculos en el medio. Noten que para yo encontrar el centro lo paso el mouse por este arco y me selecciono el centro, doy clic en el centro y ya ya lo puedo encontrar. Ese es de diámetro 23 y diámetro 40. Diámetro 23 y el diámetro de 40. Y finalmente así nos quedaría el croquis. Ya está completamente definido, está completo, no falta nada más. Salgo del croquis y voy a extruir. Y ya noten que yo no he hecho clic en ninguna parte, solamente ya me identifica SolidWorks donde quiero realizar la extrusión. Lo voy a colocar ahí y esto sería lo que estaríamos obteniendo. Bien, eso es con respecto a este problema. Ahí está la solución. Ahora, siendo las 5:50, a ver, practiquen este problema de acá